Alabad el nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos una vez más de acercarnos a ti por medio de tu palabra, para reflexionar en ella, para poder adorarte a través de ella. Te pedimos, por favor, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, seamos vivificados en ti, y que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo imploramos, te damos gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, hermanos? Nos encontramos ya acercándonos al final del libro quinto de los Salmos, con otra subsección de alabanza, en la que vamos a encontrar nuevamente algunos salmos de David, por ejemplo. Y encontramos acá en esta pequeña subsección a un salmo de los llamados salmos Aleluya. ¿Se acuerdan que comenzamos hace un tiempo estudiando también estos salmos y una pequeña serie de salmos que comenzaban y terminaban con la palabra Aleluya? Este no solo comienza y termina con la palabra Aleluya, sino que incluso los primeros versículos insisten una y otra vez en esta misma palabra. Este salmo estaba destinado, como la mayoría de los salmos, a ser utilizados en el servicio del templo. Es de carácter general y consiste en exhortaciones para alabar a Dios con razones muy firmes, muy poderosas para hacerlo. Podemos decir que este salmo está ampliando todavía más la breve exhortación que encontramos en el Salmo 134 que vimos la semana pasada. También todos los salmos, sabemos, son apropiados para adorar a Dios en todos los tiempos. Y es un aliento también para que aquellos que son del Señor, aquellos que van creciendo, que van madurando en la fe, como se manifiesta en este salmo, también tomen aliento, cobren aliento en la alabanza a nuestro Dios. Consideremos entonces lo adecuado que es para nosotros acceder o entender más bien este gran mandato de adorar al Dios soberano, al Dios que tiene todo poder sobre todas las cosas. Nuestro llamado entonces, nuestra razón de ser es adorarle. Así que vale la pena realmente que escuchemos con atención la instrucción del salmista. Él nos dice, alabad el nombre del Señor. Lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Es una constante en los salmos. Se nos dice, alabad el nombre del Señor. Este es un gran mandato, es lo que decimos en primer lugar. Es una prioridad y debe ser una prioridad en nuestra vida, ya que es nuestra razón de ser. Una y otra vez encontramos este imperativo a lo largo del Salterio, a lo largo de esta pequeña Biblia que resume todos los temas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Se nos llama entonces a alabar el nombre del Señor, es decir, todas las perfecciones del Dios del pacto, del Dios que vive para siempre, del Dios que ha prometido salvar a los suyos, del Dios eterno. Somos llamados, mis hermanos, a engrandecer a Dios con todo nuestro ser, hacerlo de manera apropiada, hacerlo como un deber prioritario. Por eso ustedes encuentran en estos 3 versículos una repetición. Aparece una y otra vez alabadle. Aparece una y otra vez la palabra aleluya o alabado sea el nombre del Señor. Este es un gran mandato de parte de nuestro Dios. Es para todos los que le temen. Desde el principio del Salmo, los versículos 1 y 2, y al final del Salmo, los versículos 19 y 20, están exhortando a esto precisamente, a alabar el nombre del Señor. Y comienza diciéndole a esos que están en la casa del Señor, a esos sacerdotes, a esos levitas, alaben a Dios. Pero luego al final está diciendo esos mismos y la descendencia de esos mismos y todos los que temen a Dios, alaben al Señor.
Y miren que aquí se toman partes tanto del Salmo 113 como del Salmo 115. Parece que este es un compendio de estos salmos y es apropiado para el culto, es apropiado para la adoración y es apropiado en todos los tiempos. ¿Se pueden imaginar ustedes los exiliados cuando regresan del cautiverio y se encuentran con este salmo para adorar a Dios? Se encuentran que comienzan a restaurar las murallas, el templo, y se encuentran con este salmo. Encuentran este llamado, este aliento para adorar a Dios. Es decir, entonces que el Salmo 135 al principio se dirige a los levitas que cantaban salmos, tocaban los diversos instrumentos musicales que se utilizaban en el servicio a Dios, y a los sacerdotes que tocaban las trompetas y que repetían las bendiciones de Dios a su pueblo. Hermanos míos, hoy sabemos, todos nosotros, todos acá, somos sacerdotes de Dios. Tenemos acceso directo a Dios por medio de Jesucristo. No es una clase especial la que hoy puede acercarse a Dios. Todos nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos acceso al Señor. Todo creyente en Jesucristo puede entrar hoy a ese lugar santísimo por la sangre de Jesús, para servir a Dios en su casa, en su templo, que es la iglesia. Los creyentes además están atentos, están esperando a los mandatos de Dios, están atentos a los mandatos de Dios y se apresuran a obedecerlos. Los cristianos verdaderos ven a Cristo no solamente como su gran Salvador, sino también como su gran Señor, el soberano al cual deben obedecer. Este gran mandato entonces se basa en el carácter de Dios, porque Dios es perfecto. Miren la exhortación, alaben a Dios, alaben el nombre de Dios, todos los siervos de Dios, alábenlo, los que están en la casa, los que están en los atrios. Y dice el versículo 3, alaben al Señor porque Él es bueno. ¿Se acuerdan cuando en Génesis crea Dios todas las cosas? Y Dios reflexiona en lo que hizo, que es lo que nos dice la Escritura. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que todo era bueno en gran manera. Es decir, perfecto. Acá se nos dice, porque Dios es bueno, Él es merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Dios es bueno. Podemos entender en este sentido, Dios es perfecto. Porque Dios es perfecto, es un privilegio para ustedes y yo adorarle. Y es un deleite también atender ese llamado. Se nos ha mostrado, por lo menos en todos los salmos, que la alabanza sincera a Dios exalta, alegra el espíritu también de quien la presenta. Fortalece su fe, aumenta su fuerza y lo transforma más y más a la imagen de Dios. Dios es bueno. Dios es la fuente de todo bien y Dios siempre hace lo que es bueno. Dios es totalmente distinto a los ídolos, los dioses fabricados por hombres, como se contrasta los versículos 15 al 18. Dicen, alaben al Dios vivo porque Él es bueno. Él no es como los ídolos. Del verso 15 al 18 se repite parte del Salmo 115 también. Y es triste que el hombre hoy, alejado de Dios, distorsiona el sentido de lo bueno, al punto de que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo, tal como ocurre en nuestra sociedad actual. Celebran la soberbia, el prevaricato y toda suerte de maldad en nombre de la libertad. Libertad en todo sentido, o libertinaje más bien, es lo que celebran hoy día. Y cada vez que vemos que es peor la degradación del ser humano, la degradación de la sociedad. ¿Por qué? Porque en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero, adoran las cosas creadas, incluso el mismo ser humano. Pero el salmista nos reitera, solo Dios es perfecto, solo a Él debemos adorar, solo sus perfecciones debemos exaltar. Y da otra razón general acá el salmista para que adoremos a Dios. Dice el versículo número 4, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya.
El salmista afirma que Dios, por su propio esfuerzo, hizo a este pueblo propiedad de Dios. Dios lo ganó con su propio esfuerzo. Esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo llama a los ancianos de Éfeso y le dice que cuiden de la iglesia del Señor, la iglesia que él compró con su sangre. Y acá está diciendo el salmista, miren el privilegio que nosotros tenemos. Dios nos compró, somos parte del pueblo de Dios, somos parte de ese Israel de Dios también nosotros hoy. Pero Él nos compró por su propia fuerza, por su propio esfuerzo. No fue el esfuerzo de Israel, no es el esfuerzo suyo ni mío. Es el esfuerzo de Dios, el todo poder de Dios. Ahora, como pueblo suyo, Israel gozaba de privilegios especiales. Dios los dio, los sostuvo, les dio buena herencia. Muchas veces los liberó. También como pueblo suyo tenían obligaciones especiales. Fueron llamados a ser testigos de las grandes verdades de la unidad de Dios, de la espiritualidad que debían conservar ellos en unión con Dios, de la santidad ante las naciones paganas. Mediante sus instituciones civiles y sus instituciones religiosas, con una vida y conducta, debían dar testimonio al Señor entre los hombres. Ellos eran considerados a la estima de Dios preciosos. En Éxodo 19:5 se nos dice que ellos serían su especial, ¿qué? ¿Se acuerdan? Su especial tesoro. Así que qué razón tan poderosa la que ellos tenían para adorar a Dios. ¿No aplica esto, hermanos míos, para nosotros como iglesia? ¿No somos acaso nosotros también ahora pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes? Y como dice el apóstol, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Si tú haces parte de la iglesia, haces parte de los escogidos de Dios para alabarle. En segundo lugar, a partir del versículo 5 hasta el versículo 12 se enfatiza, hay que alabar a este Dios soberano. Hay que alabar a Dios porque Él es soberano. Se amplía ahora aquí las razones y se empieza a detallar. Este Dios que es perfecto es un Dios soberano. Un Dios que gobierna sobre todo y sobre todos. Los versículos 5 al 12 nos dan muestras fehacientes de ese gobierno universal de Dios, que lleva a cabo todo cuanto se propone. Ustedes han visto que han pasado gobiernos y gobiernos y prometen y no cumplen, ¿cierto? ¿Cuál es la constante? Ninguno cumple. Ninguno cumple. Dios cumple absolutamente todo lo que se propone, todo lo que Él quiere. Se nos advierte también en esta ocasión, Dios es grande, en extremo superior sobre todos. Versículo número 5. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No es que el salmista esté reconociendo aquí que existan dioses aparte del único y verdadero Dios. Nos está dando a entender y utilizando las palabras que la gente podía entender. Dios es más grande incluso de aquello que los hombres tienen por sublime, de aquello que los paganos llaman dioses. El Señor está por encima de todos ellos. Porque finalmente, como dice de los versículos 15 al 18, lo que los hombres tienen por sublime para Dios son abominación, como el Señor Jesucristo nos dice allá en Lucas 16:15. Dios es más grande. En la escuela dominical los niños han escuchado, han aprendido que Dios es grande. A ver, Antonella, Esteban, ¿Dios es grande? ¿Sí o no? Ah, Dios es grande, se les enseña, Dios es grande, es muy grande. Y como Dios es grande, está por encima de todo, no hay quien como Él. No hay nadie comparable a Él. En Isaías 40:25, el Señor dice, ¿a qué me compararéis? Él es muy majestuoso, Él es muy sublime y nadie
es comparable a Dios. Y empieza a desarrollar el salmista la idea de la grandeza de Dios, diciéndonos, por ejemplo, verso 6, todo lo que Jehová quiere, ¿qué pasa? ¿Se siente deprimido Dios porque no pudo aquello o lo otro? ¿Se siente frustrado y dice que no lo dejaron gobernar, como dicen por ahí los malos gobernantes? Dios todo lo que quiere, lo hace. Tiene el poder para hacer todo lo que Él quiere. Pero acuérdense que antes se nos había dicho que alabemos a Dios porque Él es bueno, porque Él es perfecto. Él no es un rey caprichoso. Él no es un presidente caprichoso. Él es el soberano de todo el universo y todo lo que hace es bueno, es perfecto. Todo lo que Él quiere es bueno, es perfecto. Y todo lo que Dios ha determinado para ustedes, para mí, para su pueblo, para su iglesia, para la humanidad, es bueno, es perfecto. Todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos, ¿y dónde más? Y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Está diciendo, en toda su creación, Dios es soberano. No hay absolutamente nada en esta creación que se salga de la soberanía de Dios. Qué buena noticia, ¿cierto? Los hermanos que han estudiado un poquito acerca de este tema de la soberanía de Dios, ¿no es esto maravilloso saber que Dios está al control de absolutamente todas las cosas? Y que no ocurre absolutamente nada que Él no haya determinado. Es maravilloso considerar esto. Dios hace todo lo que quiere. Este es el sueño frustrado de los rebeldes. Lo que los rebeldes quieren hacer, ¿no? Hacer con su vida, con su cuerpo o incluso con la de los demás, lo que ellos quieren. Pero aunque lo intentan y en ocasiones parecen lograrlo, en realidad no tienen capacidad, sabiduría ni carácter para hacer todo lo que quieren. Pero Dios sí hace todo cuanto quiere y todo lo que quiere es bueno, es justo, es santo, es perfecto. Dios es sobre todos. Puede hacer, ha hecho y hará todo lo que quiere sobre su creación, sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, sobre los reinos de este mundo. Dios gobierna incluso sobre los fenómenos naturales, nos está diciendo acá el salmista. Versículo número 7. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dice el salmista que el agua sube de la tierra a las nubes, se mantiene en ellas. Esto es una prueba del poder de Dios. Porque lo que normalmente vemos es que las cosas, en lugar de subir, caen, ¿no? Pero Dios tiene un proceso sobre el agua y encontramos cualquier cantidad de agua en las nubes también. ¿Cómo no se caen? Hasta que cumplen su ciclo y Dios manda la lluvia. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Incluso los huracanes. ¿Han escuchado que hay unos centros que estudian los huracanes? Y predicen supuestamente por dónde, las trayectorias y dónde van a ir. Pero ya saben el huracán que vendrá dentro de un año, ya conocen esas cosas. Todavía esos sistemas no logran hacer esas cosas. Dios controla absolutamente todo eso, es lo que nos está diciendo acá. Saca de sus depósitos los vientos, como si estuvieran encerrados en algún lado. Incluso los juicios severos de Dios contra la tiranía, contra la idolatría de los gobiernos paganos, se manifiesta su soberanía, defendiendo también a su pueblo. Leamos del versículo 8 al versículo 12. Ayúdenme con la lectura, por favor, todos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre destruyó a muchas naciones y mató a los reyes, a Seón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio poder de reyes y le da a Israel su pueblo. Miren esto, hermanos.
Aquí se evidencia que cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra, todas las clases sociales se ven afectadas, desde el soberano hasta el siervo. Todos sienten el peso del golpe. Todos en Egipto lo experimentaron, desde Faraón hasta sus siervos. Absolutamente todos. Los juicios alcanzan a los poderes, a los más encumbrados. Pero también debemos reconocer que todos estos hechos milagrosos, estos juicios de Dios, son enseñanza y nos muestran la conducta divina hacia los hombres. Este gran poder de Dios se opone a toda clase de tiranía, a toda clase de opresión. Así que tenemos motivo para celebrar la alabanza a nuestro Dios. Y comienza en esta estrofa también a mostrarnos, a decirnos: alaben el nombre del Señor, alaben al Dios eterno. Versículos 13 al 14 se nos muestra y se nos instruye a que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios y que encontremos esperanza en la eternidad de Dios. Es maravilloso cuando estudiamos los atributos de Dios o las perfecciones de Dios. El salmista aquí nos está diciendo: Dios es eterno. Y nos llama a encontrar esperanza en estas perfecciones de Dios. Miren qué hermoso es el Señor, cómo nos instruye. El estudio de la revelación de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, del carácter de Dios, no nos debe llevar allá a las nubes de pronto, a mirar, a abstraernos de nuestra realidad, sino a encontrar esperanza en lo que Dios es para nuestra vida también, aquí y ahora. Eso es lo que el salmista está mostrando. Versículo número 13. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Dios siempre está presente. Se llama aquí al pueblo de Dios a que reconozca: Dios siempre está presente. Generación tras generación, decía el salmista. Hoy nosotros celebramos 10 años de nuestra comunidad local, pero tenemos la gracia de Dios de contar entre nuestros miembros con varias generaciones. Tenemos edades de diferentes generaciones. Los más pequeñitos habrán de ver, confiar plenamente en Dios, el Dios al cual están sirviendo sus padres y que sirven los abuelos que hacen parte de esta comunidad. Y cuando los mayores de hoy ya no estén, ustedes niños y jovencitos que están acá, ustedes tendrán memoria del Dios que sostuvo a sus padres y a sus abuelos, como lo decía el salmista. Y como lo han visto los creyentes de todas las épocas, Dios está presente y a favor de su pueblo. Él intervendrá a favor de ustedes mediante sus juicios o dirigiendo también el curso de los acontecimientos a su favor, porque así lo ha hecho Dios antes a favor de su pueblo. En Deuteronomio 32-36 nos recuerda, nos coloca en una manera en que nosotros entendamos que Dios se arrepentirá en favor de su pueblo, o que Dios va a convertir estos juicios contra los paganos, contra la humanidad, para traer bendición, para traer beneficio finalmente a su pueblo. Hermanos míos, es bien sabido que todas las cosas terrenales son transitorias y son cambiantes, pero Dios permanece para siempre. Él es eternamente el mismo. En esto tenemos un gran estímulo para nuestra fe. Tenemos también un poderoso argumento para la alabanza a nuestro Dios. La constancia del amor de Dios por su pueblo y sus grandes, gloriosas obras por su pueblo deben impulsarnos a fortalecer la más humilde y sincera adoración, la verdadera alabanza al Dios eterno, al Dios que es todopoderoso y que no es como los ídolos. Para demostrar más plenamente la pertinencia de este llamado a alabar a Dios y solo a Él, el salmista hace una comparación ahora entre Dios y los ídolos, mostrando que los dioses
a los que los paganos adoran carecen por completo de cualquier derecho a la adoración o al homenaje divino. Recordémoslo, versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Este salmo está repitiendo básicamente el Salmo 115 del verso 4 al 11. La fabricación de ídolos indica esa tendencia religiosa de toda la raza humana. El hombre por diseño tiene que adorar y va a adorar a algún Dios o al Dios vivo y verdadero. Sin un objeto de adoración, hay deseos, anhelos instintivos en el alma que no van a encontrar satisfacción. Y es muy triste la perversión de este elemento religioso de la naturaleza humana, como nos señalan los versículos 15 al 18, especialmente el 18, que es igual a esos ídolos que no tienen ninguna capacidad, es igual al que los hace, es igual al que confía en ellos. Lo que debería encontrar en este ejercicio, satisfacción, bienaventuranza, es en adorar al Dios vivo y verdadero, al Dios santo, al Dios bendito que exhibe su santidad, su justicia. Pero, desafortunadamente, por causa del pecado, lo que vemos es que el hombre se vuelve a los ídolos vanos, a los muertos, a una vana confianza, a una reverencia que no debe en las cosas creadas. Y señala también el apóstol Pablo, quienes alejándose del testimonio de Dios en la creación visible, adoraron a la criatura antes que al Creador. Y por lo tanto recibieron en sí mismos la sentencia de su propia degradación. Pero como nuestro Dios no es un ídolo, sino el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, se nos insta, alábenlo desde su iglesia. Después de esta comparación, los ídolos no son nada. Se nos dice, casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, bendecida a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Y termina el Salmo diciendo, aleluya. Este pasaje también es muy similar al Salmo 115, del verso 9 al 13, y es un llamado ferviente a que todas las personas, no importa su condición, su estatus social, alaben a Dios. Es un lenguaje expresivo de un gozo desbordante, la expresión de un corazón que está lleno de concepciones exaltadas de la majestad de Dios, de su gloria, de su misericordia, de su verdad. Así también en los Salmos 128, 5, 134, 3, se nos dice, desde Sión te bendiga Jehová. Aquí la fórmula ahora es distinta. Ahora es el pueblo exaltando a Dios. Que desde Sión, desde la iglesia, el pueblo reconozca, hable bien, bendiga el nombre de Dios. La iglesia, aunque no es la única, es el principal lugar de adoración, porque allí se reúnen los redimidos o las almas devotas. Allí Dios ha prometido estar con ellos. Un comentarista decía, ¿quién al leer el Salmo no captará los sentimientos del salmista y dirá amén y amén? ¿Podremos decir eso nosotros? Quiera Dios que nos unamos hoy al salmista en esta alabanza, que nos unamos a todo el pueblo de Dios en todo lugar, en esta alabanza que es un mandato para todos los que le sirven, para todos los que le temen. Dios es perfecto y ha escogido a su pueblo. Son razones poderosas para que le adoremos. Alaben el nombre del Señor, el Dios soberano que es más que todos y domina sobre todos, que hace cuanto le place en los cielos y en la tierra y que defiende a su pueblo. Así que alaben al Dios eterno, esperanza de su pueblo. Desde la iglesia, que el nombre de Dios sea exaltado, sea bendecido. Que lo hagamos también nosotros hoy.
Oremos dando gracias. Padre Celestial, gracias te damos, Rey, por esta infinita misericordia que nos concedes. Señor, nosotros sabemos que tenemos verdaderos motivos para alabarte, para bendecirte, para exaltar tu santo nombre. Te rogamos que nos ayudes para que podamos recordar siempre que tenemos verdaderos motivos, verdaderas razones para adorarte. Te pedimos que en tu misericordia, que en tu favor, tú obres en nuestras vidas, Señor, para que nuestro gozo sea honrar, bendecir, exaltar tu nombre en todo momento, especialmente como parte de este pueblo tan grande que tú has escogido, que tú has redimido, de tu iglesia universal, de la cual, Señor, somos una pequeña parte también. Ayúdanos, Dios, y permite que nos gocemos en honrar tu santo nombre en todo lo que hacemos y vivimos a diario, y cada vez que testificamos tu nombre como parte de tu iglesia, al reunirnos como hijos tuyos. En Cristo Jesús te honramos, te bendecimos, te damos muchas gracias. Amén y amén.